Vamos a concluir con la intervención de Sergio Fernández. Él es investigador, es politólogo, profesor universitario, y nos va a hablar de un tema que pensamos nosotros en esta audiencia que resulta clave, porque es el debate de la democracia. Nos va a hablar del tema de la revocatoria del alcalde Peñalosa. Este es un asunto clave en el país. Es que aquí se habla mucho de democracia, y cuando uno dice, bueno, la democracia, a ver, que los bogotanos podamos votar si se queda o no, entonces ahí ya se tragan la candela y ya no hay democracia. A pesar, la última encuesta está dando más de 80%, 84% de imagen negativa. Y entonces se inventan cuentos y mienten y engañan y hacen trampa y manipulan para una sola cosa, para que los bogotanos no podamos votar si el señor se queda o no, violando la Constitución y violando la ley. Bueno, Sergio ha sido uno de los que ha estado, bueno, Inti también. En general aquí todos hemos estado, sí, y hemos estado en esa lucha. Entonces, Sergio, por favor, siga usted. Senador, muchas gracias por su amable invitación, y yo comienzo por contarle a los televidentes que probablemente no exista en Colombia un enemigo más feroz contra los vendedores ambulantes que Enrique Peñalosa. Es decir, Enrique Peñalosa hace 20 años comenzó esta deleznable actitud política de perseguir a los vendedores ambulantes como si fuesen delincuentes. Y frente a este asunto de los vendedores ambulantes, creo que es preciso señalar, lo primero es por qué es que de un momento a otro se llenaron las calles, los semáforos, los buses de Colombia de vendedores ambulantes. Y es que aquí, hace ya casi 30 años, quienes han mal gobernado el país decidieron imponer un modelo económico que en general consiste en empezar a importar lo que antes producíamos. Y con ese modelo económico destruyeron el agro y la industria. En 1990 la industria de este país representaba el 21% del Producto Interno Bruto y hoy representa en el mejor de los casos el 11% del Producto Interno Bruto. En ese momento, en 1990, el empleo en la industria representaba el 25% de los empleos que se generaban en Colombia. Hoy, en el mejor de los casos, representa el 13%. Colombia es hoy también el país con mayor desempleo de Latinoamérica y el segundo país con mayor desempleo en toda América. Solo nos gana Jamaica. 7 de cada 10 colombianos viven o en el desempleo o en el subempleo. Del agro los expulsaron a todos. Del agro los expulsaron con ese libre comercio y con esa guerra que sacó a 7.200.000 personas de sus casas a la brava. En 1990 el agro representaba el 28% del Producto Interno Bruto y hoy representa el 6% del Producto Interno Bruto. Estas no son cifras, detrás de esto hay dramas humanos. Mi abuela, doña Lucila Granados, crió a sus 5 hijos siendo una vendedora ambulante, humilde y trabajadora como el que más. Y lo hizo porque fue sacada también del campo, y fue sacada del campo porque en este país, desafortunadamente, el campo dejó de ser una opción para quienes allí viven. Y a los 15 años, pues le tocó tomar la decisión, sin un peso, sin una pierna, con la ropa en su mochila, de venir aquí a Bogotá a buscar una mejor vida que la que se le ofrece a los colombianos en el campo. Y con ese trabajo humilde levantó a mis tíos y a toda una familia. Y a esas personas, trabajadoras como el que más, honestos como el que más, es a quienes Enrique Peñalosa y quienes como él piensan, pretenden señalar de delincuentes. Y yo diría, nadie más honesto que un trabajador ambulante que prefiere estar todo el día a la luz, a la sombra, al sol y a la lluvia, aguantando además la persecución de la policía, todo con tal de llevar el pan a su casa. ¿Y por qué los persiguen? Los persiguen por dos razones. Una que no se confiesa, pero que es evidente para todas. Y es que los persiguen también porque detrás de esa persecución hay una actitud clasista por parte de quienes han gobernado. Y es que es clarísimo, Enrique Peñalosa ni lo disimula, detesta, desprecia a las mayorías de este país y entre esos también a los vendedores ambulantes. Pero hay una segunda razón, y es que no es cierto, y que se acabe ya ese cuentico, ese mito, esa mentira de Peñalosa de que él es el principal defensor del espacio público. Falso. No persigue a los vendedores ambulantes para defender el espacio público. Falso. Los persigue precisamente para poder entregar el espacio público al sector privado, a los grandes privatizadores del espacio público. La gran propuesta que siempre han tenido en mente los Peñalosas de turno ha sido la de coger el espacio público y subastarlo y poner a competir al pequeño vendedor ambulante con OMA, contigo, con Claro, con las empresas que también se lucran del uso del espacio público y ponerlos a ellos y decirles tranquilos, el espacio público es de todos los que puedan pagar por él. Eso es lo que hay detrás de esa persecución infame, de esa persecución inmisericordia contra los vendedores ambulantes.
que no nos echen el cuento de que Peñalosa es el defensor del espacio público. Peñalosa es el principal privatizador del espacio público. Peñalosa privatizó las vías de esta ciudad para entregárselas a los privatizadores del transporte público, a 12 familias que manejan el negocio de Transmilenio, y lo mismo quiere hacer con los andenes de este país. Termino diciendo que por fortuna la Corte Constitucional, la UGTI, los trabajadores, los vendedores ambulantes, en fin, sectores democráticos de este país se le han opuesto a esos planes privatizadores del espacio público y se le han enfrentado a quienes persiguen a los trabajadores del espacio público, y la Corte Constitucional les dio la razón a los vendedores ambulantes, y en la sentencia C-211 del año 2017 señala que lo que dice el Código de Policía no se puede aplicar, que no les pueden destruir la mercancía, que no les pueden sacar comparendos, que no les pueden decomisar las cositas que venden en la calle. Por fortuna, además, esta batalla no está perdida. De hecho, cada día somos más quienes nos oponemos a esa política del desprecio frente a las mayorías. Por fortuna, las encuestas en las que mejor le va a Enrique Peñalosa dice que el 80% de los bogotanos quieren que se vaya. Por fortuna, hemos tenido en los vendedores ambulantes el principal aliado de la revocatoria de Enrique Peñalosa, y por fortuna, además, este país se mamó. Hace un par de años, un humilde vendedor de frutas en Túnez que se llamaba Mohamed Bouazizi estaba trabajando en la calle y la policía le decomisó su puestico de frutas, se lo tiró al piso, se lo pisoteó, y ese vendedor ambulante, que ya no tenía otra alternativa en su vida, sacó un briquet, se echó gasolina encima y se inmoló. Eso derivó en movilizaciones gigantescas que trajeron la renuncia de un dictador en Túnez que duró décadas gobernando ese país, el dictador Ben Ali. Bueno, pues por fortuna este país también ya se mamó, y el turno de los Peñalosas se acabó. El turno de los Juan Manueles, de los Vargalleras, de los Álvaro Uribe se acabó. Este país se mamó de 100 años de política de continuismo, de 100 años de persecución contra los trabajadores, entre esos los vendedores ambulantes. Este país se mamó de los mismos con las mismas, y por fortuna el turno a ellos se les acabó. Hoy, por primera vez en 100 años, todos vemos que la horrible noche que vivió este país se acabó. Hoy por fin sabemos que le toca a Colombia, que le toca a los trabajadores de este país, que le toca a los vendedores ambulantes, que el turno de la democracia llegó, que el turno de la soberanía llegó, que le toca, por ejemplo, por fin, después de tanto tiempo, a un patriota como Jorge Robledo dirigir los destinos de esta patria. Hoy por fin le toca a Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sergio Fernández.